Yo les voy a traer algo que nos va a ayudar mucho a entender el Apocalipsis, que es la historia de la iglesia. Eso dice San Agustín. Todo lo que nos enseña la historia sobre los hechos que se han producido a través de los tiempos es de inmensa utilidad para la comprensión de los libros santos. O sea, ¿quieren ustedes entender el Apocalipsis? Estudien también historia de la iglesia. En el canal católico de la Biblia, el canal de YouTube, hemos publicado tanto una serie de meditaciones sobre el Apocalipsis, como también estamos publicando un curso de historia de la iglesia. Ya vamos por el video número 16. Entonces, la iglesia, la historia de la iglesia, es importante estudiarla porque, como decían los primeros cristianos, Dios creó el mundo en orden a la iglesia, porque la iglesia es la comunión con Dios. Y Dios creó el mundo para unirse Él con los hombres. Por eso el mundo se va a acabar cuando sea completado el último hombre que va a ser salvado. Por eso es importante estudiar la historia de la iglesia. Lamentablemente a nosotros los católicos se nos ha mentido mucho en las escuelas, en los colegios. Se nos ha ensuciado la historia del cristianismo, del catolicismo. Tenemos una crisis de identidad. Nos da vergüenza llamarnos católicos. Incluso en las escuelas se divide la historia. ¿Cómo se divide? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Pero esa división está hecha por los enemigos de la iglesia, que tienen un gran prejuicio contra la iglesia. No es algo serio científicamente. Nosotros dividimos más bien la historia de la iglesia a partir desde Cristo en tres grandes partes. Podemos dividirla: cristianismo, cristiandad y revolución anticristiana. En los apuntes que yo les dejaré, allí encontrarán una línea del tiempo con los acontecimientos más importantes de cada época. Rápidamente, el primer periodo de la iglesia, cristianismo. Cuando la iglesia nace del costado de Cristo hace 2000 años, comienza el grano de mostaza que Dios siembra en la tierra, que es la iglesia. Va a comenzar a crecer, pero el grano de mostaza tiene que morir primero. Por eso comienzan grandes persecuciones a la iglesia. Primero los judíos, que comenzaron a perseguir a la iglesia y todavía la persiguen, y después el mundo pagano. El Imperio Romano en esa época lleva adelante 10 grandes persecuciones. Se calcula que en los 300 primeros años de la iglesia murieron 7.730.000 mártires católicos matados por odio a la fe. ¿Y quién habla de eso en los periódicos, en la televisión? ¿Quién habla de ese genocidio? Nadie. Nadie. ¿Por qué se llama cristianismo esos 300 primeros años? Porque la fe de Cristo había penetrado en muchos corazones, pero todavía el mundo no reconocía la religión católica. El mundo luchaba contra la religión católica. No se aceptaba en las escuelas, en la educación, en el arte, en la política, en la economía. Todavía no se acepta el Evangelio de Cristo. Por eso se llama la época del cristianismo. En esta época, sin embargo, a pesar de tantos mártires, surgen grandes santos. Por ejemplo, los padres apostólicos venían directos de los apóstoles, habían recibido su enseñanza de los 12 apóstoles. Los padres apologetas, que van a defender la fe católica ante los ataques del mundo. También hay grandes herejías que van a comenzar, grandes errores. Por ejemplo, el gnosticismo. Todos estos 300 años, hasta el año 313, cuando el emperador Constantino se convierte, toda esa época se llama cristianismo. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria